Así que en este momento vamos a leer la palabra del Señor aquí en el libro de San Mateo, en el capítulo 3, desde el verso 13 al verso 15. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Vamos, hermanos, entonces a tomar esta parte de la Escritura que leímos aquí en el libro de San Mateo. Hace mucho tiempo atrás el Señor me dio ese estudio que he sentido un vivo deseo de compartirlo de nuevo con todos mis hermanos, porque hay una necesidad siempre vigente en nosotros acerca del servicio al Señor. Y esa vez estaba estudiando bajo el tema el carácter de Jesucristo de acuerdo al Evangelio. Nosotros sabemos que para servir al Señor en cualquier área que el Señor nos delegue dentro de su obra, de su iglesia o de lo que tenemos que hacer para agradarle a Él en esta vida, en este mundo, lo importante aquí es el carácter. Las habilidades son buenas, pero nunca llegan a la altura de las cosas, porque hay personas que podrían aprender a hacer lo mismo aunque no tengan el corazón, y Dios le habló, ¿verdad?, a través de la Escritura y a través de los profetas a mucha gente, y el Señor dice que Él espera de nosotros que seamos como Él nos tiene diseñados para ser, que la fidelidad es lo que realmente al Señor le agrada. Entonces vamos a ver, comenzando en este capítulo 3, ¿qué es lo que queremos mirar? Yo sé que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Señor, es el Padre, lo dio, es el Redentor, es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores, es Emmanuel, Dios con nosotros, es Jesucristo, el Mesías ungido de Dios para salvar, para redimir a la humanidad. Es el Alfa y la Omega, es el principio y el fin. Pero al hacer un estudio a través de los evangelios, no quiero mirar con ustedes en esta ocasión cómo Él manifestaba su poder para hacer cosas que realmente a todos nos conmueve, los milagros, el hecho de que el Señor estaba siempre tocando a la gente, salvando a las personas, sanando al hombre que no podía caminar, abriendo los ojos al ciego, etc. Pero queremos mirar su carácter, porque Él es Dios, pero también, como dice Él mismo en el Evangelio, es el Hijo del Hombre, o sea, Él se identificó con nosotros. Y al mirar su carácter nosotros aprenderemos, y el Señor nos ayude para que podamos, de acuerdo a esto, dejar que Él vaya modelando el nuestro, y así podamos hacer las cosas que a Él le agradan, para que podamos ser útiles. Aunque cada día que pasa uno entiende más que por más útiles que seamos, siempre seremos una pieza muy pequeña. En esto yo quiero hacer siempre énfasis, hermanos, sin importar las cosas extraordinarias que uno pueda ver aquí abajo a través de los días, en los años que el Señor le permita.
siempre será algo muy pequeño, porque somos una pieza muy pequeña dentro de todo el rompecabezas. Somos parte del cuerpo de Cristo, aún en el liderazgo, aún en el ministerio cristiano, aún como pastores, si es que el Señor nos llama a ser pastores, aún como líderes de un departamento en una iglesia local o a nivel de una misión, tener un encargo, una responsabilidad, siempre será muy pequeño. Pensemos en los millones y millones que son salvos a través de la historia. Y pensemos en los miles de pastores, miles y miles y miles y miles de pastores que el Señor les permite también ser fieles y útiles en este momento, aparte de los que ya han habido a través de toda la historia. Entonces, entendemos que nuestra función es pequeña. Sin embargo, a pesar de que es una pequeña parte lo que nosotros podemos hacer, el Señor espera que esa pequeña parte que nosotros hagamos, quien quiera que sea, en la posición que Dios le delegue, pues sea de acuerdo a su voluntad. En el capítulo 3, donde leímos desde el verso 13 al 15, encontramos al Señor Jesucristo en una experiencia que asombró a Juan el Bautista, porque el Señor Jesucristo, cuando Juan estaba bautizando, vino él también para que lo bautizara. Y lógico, Juan el Bautista que sabía, porque Dios le había dicho quién iba a ser el Mesías, y él sabía, pues dice, se le oponía y le decía: Señor, yo necesito que tú me bautices a mí, y tú vienes para que yo te bautice. Entonces el Señor Jesucristo le dijo: deja ahora, o sea, dejémoslo así, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Juan, aceptando esa realidad, pues le bautizó. ¿A qué me quiero referir? El Señor Jesucristo no antepuso su condición como Mesías, como el Salvador, como el Maestro, como el Señor, como Dios con nosotros. No puso nada de esto, sino dijo: hay cosas que hay que cumplir, aunque yo sea el Señor, pero hay que cumplir. Esto, cuando viene al punto de nosotros cómo aplicarlo, pues nos habla muchísimo, porque algunas veces nosotros creemos que el hecho de Dios permitirnos privilegios en la vida, en cualquier área, no solamente estoy hablando de lo espiritual, pero eso sucede mucho en lo secular también, que nosotros los seres humanos usamos o pretendemos usar nuestra influencia para eximirnos de algunas responsabilidades que le corresponden supuestamente a todas las personas. Por ejemplo, cosas tan sencillas como hacer una fila. Hacer una fila para cualquiera de nosotros, esperar hasta que llegue nuestro turno, es incómodo, pero muchas personas lo están haciendo. Nosotros quisiéramos que nunca tuviéramos que hacer esa fila. Y así, poniendo ese ejemplo de ahí en adelante, esto nos pasa a casi todos. Quisiéramos que por yo ser fulano de tal y tener determinada responsabilidad X o Y, pues que yo ya no tenga que cumplir lo que los demás deben cumplir. Y esto en el liderazgo, pues
nos va a hacer daño, a menos que la gente voluntariamente venga y probablemente nos hayan ayudado de otra forma diferente a como los demás, por ejemplo, por un acto de respeto o por un acto de consideración nos hayan dado un momento determinado, un privilegio. Nosotros no debemos acostumbrarnos a eso y pensar que de todas maneras en la vida siempre tendrá que ser así conmigo. Sino el Señor Jesucristo le dijo, deja porque es necesario que cumplamos toda justicia. O sea, no importa que yo sea el Señor, hay cosas que son ineludibles. Nosotros tendremos en la vida muchas ocasiones, muchísimas, todos los días, por lo general, debemos tomar decisiones. ¿Y qué decisión tomaremos cuando nos corresponda cumplir nuestras responsabilidades? Él se sujetaba a aquello que se había determinado. Una de las cosas, entonces ya para concluir este punto, que yo quiero hacer énfasis con ustedes, mis amados, en esta noche es, una vez que hay una directriz, una norma establecida para hacer las cosas, siempre y cuando, por supuesto, esta norma esté dentro de lo que es conducente, dentro de lo normal, y estamos hablando de cosas dentro de lo normal, pues son cosas que debemos hacer y las hemos aceptado como parte de nuestra relación con Dios y también como parte de nuestra relación con nuestros hermanos, pues sometámonos a eso que nosotros mismos hemos declarado que amén, que yo estoy de acuerdo. Porque esto el Señor lo habla como cumplir toda justicia y dice eso es conveniente, dice porque así conviene. Es conveniente porque cuando los demás nos ven a nosotros que hacemos las cosas de nuestro propio corazón y que sabemos que hay algo establecido, que nosotros mismos somos los que queremos cumplirlo, entonces los demás también van a recibir una lección objetiva, que no sean los demás que tienen que venir a recordarnos, mire, hay una norma o hay una cuestión establecida para nosotros, así, 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 y usted está tratando de violarla, cúmplala. Allí pues ya nuestro liderazgo viene a ser afectado con falta de credibilidad, porque ya no sería un liderazgo por vocación, ya no sería un liderazgo por llamamiento, sino que sería un liderazgo por conveniencia, un liderazgo por múltiples razones que las personas están allí, quieren usarlo para obtener probablemente un mejor salario, ciertos beneficios, etcétera, lo que sea. Vamos a mirar en el capítulo 4, porque vamos a ir mirando, y me he concentrado en el Evangelio de San Mateo, para ir mirando. Usted encuentra desde el verso 1 hasta el 11 al Señor Jesucristo en uno de los momentos que se recuerdan mucho de Él. Es el momento cuando Él ayunó durante 40 días. Dice así en el verso 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino a Él el tentador. Y ya usted sabe, esta es la historia de cuando el Señor Jesucristo es tentado por el diablo después de haber ayunado 40 días y 40 noches. Lo primero que el diablo
le dice es, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, porque sabía que el Señor en ese momento tenía hambre, porque dice, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Luego, dice la Escritura que lo llevó al pináculo del templo, o sea, a la parte más alta, una torre que había en el templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate de aquí, échate abajo, o sea, lánzate desde acá, porque está escrito que a sus ángeles Él le dará órdenes acerca de ti y te sostendrán en sus manos para que no tropieces con tu pie en piedra. Y luego, no bastándole con esas dos ocasiones, viene la tercera ocasión y dice la Escritura que le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Y usted nota, y no he relatado sino las tres ocasiones, cómo el diablo lanza tentaciones contra el Señor Jesucristo. Usted nota que el diablo comienza a incrementar la presión en cada ocasión que se le acerca al Señor. Primero le habla de comer porque el Señor tiene hambre. Después le habla de lanzarse de esa torre del templo para que pudiera ver a los ángeles sosteniéndolo y que no se tropezara. Y luego acrecienta y le dice, cuando le muestra todos los reinos de este mundo, dice, todo esto te daré si postrado me adorares. O sea, llega ya al máximo pidiéndole al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es Dios con nosotros, dice Emmanuel es su nombre, Dios con nosotros, diciéndole a Dios que lo adore a Él. Asombroso. Y relato esto como haciendo un paréntesis para que usted y yo entendamos que si de esta manera se atrevió el diablo, que el Señor lo reprenda, a venir para insinuarle cosas a nuestro amado Señor Jesucristo, que es nuestro capitán, nuestro sumo sacerdote, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador, porque estaba allí con el Padre cuando se estaba creando todo, o sea, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo presentes, Dios con nosotros, y se atreve el diablo a decirle todas estas cosas, ¿qué podríamos nosotros esperar? Y le estoy haciendo esta acotación, llamando la atención, hermanos, porque nunca nosotros sabremos hasta qué extensión el enemigo de nuestras almas, que el Señor lo reprenda, no sabemos hasta qué extensión el diablo estará interesado en meter su mano allá en la vida acerca de nosotros y presionarnos con quién sabe qué. Al enemigo le encanta atacar así y presionar así. Que el Señor lo reprenda. Y nosotros también lo reprendemos en el nombre de Jesucristo. Nombre que es sobre todo nombre. Pero fíjese usted, esto es importante que nosotros lo recordemos, porque cada día, sobre todo en esta época que estamos viviendo, hermanos, tiempos finales y decisivos. ¿Cómo está usted en su casa? ¿Qué ha estado enfrentando? ¿Cuál es su condición? No sé, pueden haber tantas fuentes de problemas para usted, para mí. Puede haber fuentes de problemas a través de la relación con nuestros semejantes,
las personas en el trabajo, en la escuela. Si usted es empresario, algún empresario extra, ¿qué puede estar llevándolo? Supuestamente amigos, o mejor, conocidos de esta vida secular. Puede haber, como al Señor Jesucristo le hizo presión el diablo, hablándole, por ejemplo, de la comida, que parece insignificante, pero en un momento determinado, este asunto de la comida y la provisión de alimentos, que es, el Señor lo dice en su palabra, es de lo menos que nos debería preocupar a nosotros. Porque Él dice en su palabra, miren las aves del cielo, que no siembran, no siegan y no recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y luego hace la pregunta del millón: ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Es una pregunta asombrosa. Que si nosotros valemos más que los pajarillos del campo. Es una pregunta que cualquier niño la puede responder con seguridad. Por supuesto, no dice que valemos más, dice mucho más. Por supuesto que sí. Sin embargo, mire aquí el enemigo tratando de usar algo tan obvio, que debería ser tan obvio para nosotros, como la provisión de nuestro alimento. Si hablo a título personal y yo me pongo a pensar a título personal, digo, el Señor ya me ha permitido vivir unos años en esta vida humana, en esta vida secular. 61 años. Sí, no hay nada que temer con decir la edad. 61 años. Estamos hablando ahora de nuestro año 2020. Y nunca que yo recuerde me he acostado sin comer por falta de comida, ni siquiera en los días aquellos que veían la situación más difícil, porque todos hemos tenido esos días, ni siquiera en esos días. El Señor siempre ha provisto un bocado de comida para sus hijos, sin importar si es más llamativo, más lujoso, más delicioso o menos delicioso, pero siempre ha provisto. Sin embargo, el enemigo puede haber usado eso, o tendrá usted tal vez problemas con su hogar. La relación con su esposa o su esposo es fatal, y el diablo usa eso para tratar de decirle a usted, ahora de rabia, desbarate todo. Ahora de pura ira, de pura amargura, tírelo todo por la borda, sí, pero que el Señor lo reprenda, porque el enemigo le habla de su hogar y de su relación con su esposa, pero detrás de eso tiene escondido lo que él sabe. ¿Cuál es? Que si usted o yo desbaratamos nuestro hogar y nos tiramos a la vida de desgracia y a la vida de infidelidad, de adulterio, de una manera incorrecta delante de Dios, ya nos apresó y ya nos llevaría en sus colmillos para el infierno. Que el Señor lo reprenda. Digo de nuevo que el Señor lo reprenda, y usted también ahí donde está diga amén, que el Señor lo reprenda. ¿O en qué otra área? No sé, pero lo que me interesa de este capítulo es que mi Señor Jesucristo resistió al diablo usando la palabra. O sea, el Señor Jesucristo se movía por la palabra. Que si hay algo que nos puede realmente ayudar a nosotros y beneficiar, y no lo digo porque yo sea
diferente, mejor o más fuerte que usted, sino por la enseñanza de Dios que viene a nuestro corazón por el Espíritu Santo y a través de los años. Si hay algo que nos puede beneficiar a nosotros, aun si ya hemos cometido algún error, aun si hemos tenido algún problema, no sé de qué tipo de problema pueda ser, aún en medio de eso, movernos por la palabra, porque aún para el que hubiese cometido algún pecado todavía hay palabra de Dios. La palabra del Señor dice: hijitos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de nuestra maldad. La palabra de Dios también dice en el libro de Proverbios: el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. O sea, aún si hubiera cometido un pecado, todavía se puede mover por la palabra. Ahí está la gran diferencia. Y hablando al líder, que el líder, por ser líder, no deja de ser humano, y es algo a lo que yo siempre he querido hacerle énfasis, porque a veces las personas tenemos la tendencia a mirar al líder como si el líder es inmune, como si el líder fuera hecho de otro material. No, señor, uno puede ser líder en el área que Dios quiera. No se necesita ser pastor de tiempo completo. Puede ser líder de un grupo en la iglesia, puede ser líder de un grupo de niños porque es profesor, puede ser líder del grupo que hace el aseo en la casa de Dios, puede ser líder de los que hacen el evangelismo, puede ser líder de los que hacen el discipulado, puede ser líder en cualquier área, puede ser líder de los que nos ayudan con todas estas cuestiones de los medios de comunicación, en el área que usted quiera. O puede ser también alguien llamado de tiempo completo y ser pastor, ser un predicador de tiempo completo. Eso no nos hace diferentes, hermano. Nadie es cambiado ni transformado por ejercer un liderazgo. Ninguna persona. Si yo me llamo José y el Señor me concede el privilegio de ejercitar algún tipo de responsabilidad, me sigo llamando José. Nada ha cambiado. La única diferencia es que ahora es José con una responsabilidad. Y eso solamente para decir de alguna manera, para poner como ejemplo y manifestar que ninguna persona en el liderazgo es inmune por el hecho de haber sido puesto en el liderazgo o por el hecho de ser una persona reconocida, si es que lo van a reconocer, o por el hecho de ser una persona al cual lo nombran, si es que lo van a nombrar, porque muchas veces no nos nombrarán en la vida, y yo quiero decirle que todo esto es irrelevante si nos nombran o no nos nombran. Aunque yo le diría, de un punto de vista realista, mejor que no lo nombren mucho. Mejor. Hoy día todos tenemos un afán. Este aparatito que se llama celular, o los dispositivos como tabletas o los pequeños computadores portátiles que le llamamos laptop, o los computadores de mesa, y las redes sociales, hermanos, han traído una locura al corazón del ser humano, incluyendo la iglesia. Hay un afán exorbitante en nosotros por ser conocidos. Hay un afán exorbitante en nosotros por ser conocidos, porque sepan de nosotros. Como nadie nos nombra, pues nosotros mismos nos nombramos. Como el mundo está cada uno ocupado con lo suyo, yo quiero que se fijen en mí, entonces yo mismo me tomo las fotos que ahora le llaman selfies. La selfie.
y yo mismo la publico. Y digo, mire cómo estoy de bien, mire cómo estoy de joven, mire cómo estoy de saludable, mire cómo estoy de rozagante, mire cómo estoy de feliz. Y si está triste, pues también pone ahí, mire cómo estoy de aburrido. Si está comiendo, tiene que tomar una foto, mire lo que estoy comiendo. Si estoy cumpliendo años, también lo escribo por allí. No me han felicitado, pero no importa, le doy gracias a Dios que estoy cumpliendo años. O sea, es un afán desesperante que tenemos los seres humanos. Yo le digo a usted que está en el liderazgo, si no lo nombran a uno, mejor. Entre más alto el perfil, entre más lo nombren a uno, menos le perdonan las personas a uno las equivocaciones normales que todos vamos a cometer sin excepción. Y cuando digo sin excepción, estoy hablando de acuerdo a la palabra, porque la palabra de Dios dice que no hay un hombre que haga el bien y nunca peque. Y cuando decimos pecado no estamos hablando necesariamente de adulterios, fornicaciones o borracheras. Muchas cosas se nos pueden atravesar en el camino que no son necesariamente esos pecados que más nombramos y que sin embargo sean pecados graves, que estén escondidos en el corazón y que un día salen a la luz. Cuando yo aborrezco a alguien, por la razón que sea, porque es feo y no puedo tolerar a los feos, aunque no me doy cuenta que yo soy más feo que la persona a la que estoy aborreciendo por ser fea. Esa es la verdad. Así que en el liderazgo, el Señor aquí nos está enseñando que hay que movernos por la palabra. Movámonos por la palabra. El Señor Jesucristo reprendió al diablo cuando le hace todas esas presiones y esos ataques y esas tentaciones. El Señor le responde en la primera ocasión, cuando el diablo le dice, di que estas piedras se conviertan en pan. El Señor Jesucristo le dijo, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Maravilloso. Gloria al nombre del Señor por esa verdad. Luego, cuando el Señor lo confronta y lo golpea y el diablo no puede seguir hablando de comida, entonces el diablo le dice, entonces tírate de acá, de esta torre del templo. El Señor Jesucristo le contestó, está escrito también, no tentarás al Señor tu Dios. Una cosa es que él diga en el Salmo 91 que va a mandar a sus ángeles, o sea que le va a dar órdenes a los ángeles que te sostengan en las manos para que no te golpees con tu pie contra una piedra. Y otra cosa es salir a tentar al Señor para demostrarle a cualquier persona, y menos al diablo, el Señor lo reprenda. Y luego cuando el diablo ve que no puede por allí, entonces intenta, imagínese, decirle al que lo creó que lo adore, pero así de zángano, diría yo, es el diablo, el Señor lo reprenda. Así de presumido es el diablo, que el Señor lo reprenda, y de malicioso. Proponerle todo eso, pero el Señor le sale al paso y le dice, vete, Satanás. O sea, no molestes más, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. Entonces, la gran lección aquí es moverse por la palabra, cualquiera que sea la presión, la tentación que el diablo quiera venir a poner contra nosotros. Ahora, lógico, para poder movernos por la palabra, tenemos que conocer la palabra, hermanos. El líder de Dios que quiera tener este privilegio de poder moverse por la palabra, tendremos que comer del libro.
Este tendrá que ser nuestro pan de día y de noche. Esta palabra tendrá que encontrar un lugar muy profundo en nuestro corazón, no que porque ya la leí una vez y ya estoy feliz porque la leí desde Génesis hasta Apocalipsis en orden y ya. La palabra de Dios es nuestro alimento, así que si ya la leí una vez, ahora la tengo que leer la segunda, y ya la leí la segunda, la tengo que leer la tercera. Cada día tengo que comer de esta palabra, porque si el Señor dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, quiere decir que yo tendré que comer de esta palabra todos los días. Y el Señor se lo dijo a Josué, le dijo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. O sea, cuando decimos movernos en la palabra, entonces implica que tendremos que estar comiendo de este libro sagrado, de esta palabra de Dios. Lo que el Señor tiene para nosotros tendremos que hacerlo todos los días, de día y de noche. Y la segunda cosa es que el Señor lo hizo aquí y se lo dijo a Josué: nunca se apartará de tu boca. Y el Señor aquí no reprendió al diablo mentalmente, habló la palabra. Y yo hago este énfasis porque hablar la palabra es diferente a estudiar la palabra. Lo digo de nuevo: hablar la palabra es diferente a estudiar la palabra. Yo puedo estudiar para saber, para conocer, para tal vez mostrar o para exponer, pero yo pongo la palabra de Dios en mi boca para atacar las huestes del mal, para contrarrestar los poderes de las tinieblas. Pongo la palabra de Dios en mi boca y se convierte en una espada de dos filos que va contra toda obra de las tinieblas, y nos da el Señor entonces el privilegio de poder vivir una vida victoriosa para la gloria y la honra de su nombre.